Ya está. Entonces, todos los que están en el Classroom están con su código SIS, @estudiantes.edu. ¿Listo? Vamos a ir depurando día a día, ¿ya? Para poder tener las clases depuradas. ¿Ya alguna consulta, pregunta hasta ahora? Inge, una preguntita. Sí. ¿Qué posibilidad, Inge, de que pueda continuar la materia con usted o va a haber algún cambio, Inge? Mira, a mí no me han avisado la materia. nada. A mí no me han avisado nada. Mientras tanto, seguimos. ¿A qué te refieres con continuar conmigo? O sea, ¿te estás inscrito en esta materia, sí o no? Porque en el... Sí, Inge, estoy inscrito, pero estos cambios un poquito nos van a presionar al final un poco más, ¿no? Con el tiempo, por eso estaba preguntando. Claro, la vida es dura, digamos. O pensaban que esto iba a ser fácil, digamos. No. Ha complicado un poco, sí, pero lo normal, digamos. ¿O ustedes han visto que hasta ahora la carrera es fácil? Si creen que va a ser difícil, pues nada, no vengan, no sé. Más bien, solamente tienen una materia para estudiar, entonces tienen todo el día para estudiar. Yo les recomiendo que estudien. Independientemente si hoy día deciden cambio de docente, independientemente si hoy día deciden que no hay auxiliar, independientemente si hoy día definen, no sé, cualquier otra situación. Ya las autoridades sabrán qué hacer, ¿no? Pero su trabajo es estudiar. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya. El control de asistencia está habilitado. Por favor, registren su asistencia. Vamos a esperar 5 minutos para que registren su asistencia, vayan al Classroom, actualicen. El día de ayer sus compañeros dijeron que desde el celular tienen que agarrar, actualizar el Classroom, hacerle clic de nuevo al enlace. Ya vamos a esperar 5 minutos para que registren su asistencia. Ahora continuamos desde el punto donde nos hemos quedado. ¿Ya? Que era gravedad específica. No, la gravedad específica se define como la relación entre la masa de los sólidos, aquí está definido la masa de los sólidos, entre la masa del agua que ocupan estos sólidos. ¿Ya? Aquí la clave es calcular cuánto es el volumen del sólido y transformarlo en la masa de agua. Mediante la gravedad específica pueden determinarse el valor de otras relaciones de peso o volumen del suelo que sean de interés. Una forma de hallar este valor es determinado a través de la masa de las partículas del suelo y la masa del volumen de agua que ocupa en estas. Para esto hay un procedimiento que se explica a continuación, que es la masa del suelo secado al horno sin contenido de agua, la masa en un frasco denominado picnómetro con agua destilada que no tiene
aire hasta el tope, que será M2. Si se introduce la masa del suelo en el frasco con el agua hasta el borde, más el suelo será un peso 3. Y es importante que no exista aire en el suelo, por lo que la muestra del suelo es saturada completamente de agua. Esto es agitado el frasco que contiene el suelo y agua, y la masa del volumen del agua desplazada por los sólidos será M2 más M1 menos M3. Entonces, la gravedad específica es definido como M1 entre M2. Todo esto es con base a la norma ACTM de 85.4, y el valor de la gravedad específica en los suelos generalmente varía entre 2.6 a 2.8. Pero en el caso de suelos que contienen materia orgánica, el valor de gravedad específica desciende por debajo de 2. Más detalles acerca de ensayos se puede consultar en algún manual de laboratorio especializado. Y la tabla 7.5 muestra valores típicos de gravedad específica según algunos minerales, ¿no? Entonces, minerales puros, ya todos estos minerales los han visto en geología. Aquí hay que recordar un poco lo que se define de cuarzo, feldespato, mica, limonita, talco, irita, clorita, caulinita. Ya hay que recordar lo que es geología y tener en cuenta que los valores de gravedad específica definidos acá para la mecánica de suelos varía entre un valor de 2.6 a 2.8. Los valores típicos de peso varían entre 14 y 22 kilonewtons metro cúbico. ¿Ya? Kilonewtons metro cúbico. El contenido de humedad es variable, puede ser entre 0, claro, el contenido de humedad 0 es seco, suelo seco, hasta un valor de 20 y tantos %, que es considerado un suelo saturado. Entonces se define un modelo de volumen de sólidos unitarios, donde el suelo, al tener 3 componentes, se separa en tres áreas, 3 volúmenes, ¿ya? Lo que es la parte sólida, el agua y el aire, y se asume un modelo donde el volumen de los sólidos es igual a 1, ¿ya? Aquí la masa de los sólidos tiene su valor como masa de sólidos, la masa de agua tiene su valor junto con su volumen de agua, y la masa del aire es despreciable, ya por lo tanto la masa total es la suma de la masa del agua más la masa de los sólidos, y en volumen, el volumen del agua más el volumen del aire se conoce como volumen de vacíos, ¿no? Aquí el volumen del aire tiene un volumen, ¿ya? Entonces, el volumen total sería la suma del volumen de los sólidos, 1 más el volumen de vacíos. Este modelo nos ayuda a encontrar relaciones entre el volumen y la masa acorde a las ecuaciones planteadas anteriormente, es decir, relaciones del peso, gravedad específica y otros. Siendo el volumen de los sólidos igual a 1, entonces el índice de vacíos que se definió anteriormente, ya el índice de vacíos que se definió anteriormente como primera relación volumétrica, que es el volumen de vacíos entre el volumen de sólidos, en este modelo de comprensión del suelo se convierte en el volumen de vacíos. ¿Por qué? Porque el índice de vacíos es el volumen de vacíos entre el volumen de sólidos, y como el volumen de sólidos está definido como 1, se reemplaza y se tiene que el volumen total es 1 más el índice de vacíos.
¿Ya? El contenido de humedad puede ser expresado como la masa del agua presente en el suelo dividido entre la masa de los sólidos, ¿no? Esa es la definición de contenido de humedad. Aquí está, contenido de humedad es la masa del agua dividida entre la masa de los sólidos. Entonces, la masa del agua es el peso del agua multiplicado por el volumen del agua, y la masa de los sólidos es el peso de los sólidos multiplicado por el volumen de los sólidos. Siendo el volumen de los sólidos igual a 1, se tiene esta expresión. Despejando el volumen del agua de esta ecuación, se tendría que el volumen del agua es igual al contenido de humedad multiplicado por el peso del sólido entre el peso del agua. Como se define que la gravedad específica, ¿ya? Este último término, es la masa de los sólidos entre la masa del agua, como se define que la gravedad específica es la masa de los sólidos entre la masa del agua, ¿ya? O el peso de los sólidos entre el peso del agua, ¿ya? Acá, este término puede ser reemplazado con la gravedad específica. Por lo tanto, el volumen del agua es igual al contenido de humedad por la gravedad específica. Reemplazando esta expresión en la ecuación 1.13, ¿ya? Esta expresión y despejando la masa del agua, se tendrá que la masa del agua es igual al peso del agua por el contenido de humedad por la gravedad específica. ¿Ya? Entonces, estas relaciones nos permiten a nosotros, si tenemos un dato conocido de una propiedad del suelo, poder implícitamente conocer las características de ese suelo, ¿ya? Si bien no es posible medir volumen en el suelo, se puede medir contenido de humedad, qué cantidad de agua presente está en el suelo. ¿Ya? O si no, qué cantidad de volumen de agua se encuentra o la masa del agua se encuentra si es que tenemos el contenido de humedad y la gravedad específica, ¿ya? Entonces, esa es la idea de conocer las relaciones volumétricas que se conocen en la mecánica de suelos. Si se asume un modelo de volumen de suelo unitario para un suelo saturado, es decir, que la parte que contiene el aire está totalmente llena de agua, no hay espacio para el aire, que está totalmente llena de agua, se conoce como el estado saturado. El modelo de volumen sería este, donde el volumen de vacíos es el volumen del agua, y si el volumen de sólidos es 1, entonces el volumen total sería 1 más el volumen de vacíos. El grado de saturación sería el 100%, es decir, la relación entre el volumen del agua y el volumen de vacíos es 100. Por lo tanto, el índice de vacíos es igual al volumen de vacíos, es igual al volumen del agua. Y reemplazando la expresión de la masa del agua sería el peso del agua por el índice de vacíos. ¿Ya? Estas relaciones, acorde al estado en el que se encuentra el suelo, nos van a permitir conocer las características del suelo. Otra forma de ver las relaciones es a través de un modelo de volumen total unitario.
Es decir, que en este concepto se toma en cuenta que el volumen del suelo es igual a 1. Con estas características se define que el volumen de vacío es la suma del volumen del aire más el volumen del agua, y el volumen de sólidos sería 1 menos el volumen de vacíos. ¿Ya? Las masas están aquí definidas. ¿Ya? Y de esta forma, la masa del suelo se describe como un volumen fijo compuesto de material sólido, líquido y gaseoso. ¿Ya? En este caso se define la porosidad, ¿ya? La porosidad como el volumen de vacíos. ¿Por qué? Porque la porosidad acá está definido como el volumen de vacíos entre el volumen total, ¿ya? En este caso, el volumen total es igual a 1, entonces la porosidad es igual al volumen de vacíos. La porosidad es igual al volumen de vacíos. Y haciendo los mismos deducciones, ¿ya? ¿Cómo se llama esto? Desarrollo de estas ecuaciones, se puede deducir que la masa del agua o la masa de los sólidos puede ser expresado por estas ecuaciones, ¿ya? Si es que se conoce la gravedad específica y la porosidad del suelo, ¿ya? Porque el peso del agua es definido y es una constante, ¿no? 9.8 kilonewtons metro cúbico. Si se conoce la gravedad específica y la porosidad de un suelo, uno puede deducir la masa del suelo. ¿Listo? Esa es la idea de poder tener estas relaciones. Y en la tabla 1.6 se presentan relaciones en el caso de para determinar el peso del suelo. ¿Ya? Cuando se tiene el contenido de humedad, el índice de vacíos, la gravedad específica, el peso del agua. ¿Ya? El peso del agua es un dato, es una constante. ¿Ya? El peso del agua es 9.81 kilonewton metro cúbico. Gravedad específica es un valor que se halla en laboratorio, que puede estar entre 2.6 a 2.8. El índice de vacíos, la porosidad o el grado de saturación pueden ser determinados también en laboratorio, y por ende también el contenido de humedad. ¿Ya? Todos estos datos se puede conocer en laboratorio, y si se tiene estos datos, ¿ya? Si se tiene estos datos, uno puede utilizar estas ecuaciones. ¿Ya? Para relaciones de determinar peso unitario seco y peso unitario saturado. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre estos pesos? Es la cantidad de agua presente en el suelo. Un peso unitario saturado implica que el volumen de vacíos está lleno de agua, totalmente lleno. Grado de saturación igual a 1. La relación entre el volumen de vacíos entre el volumen del agua dividido entre el volumen de vacíos es 100%, es decir, que está totalmente lleno. El peso unitario seco implica que no existe agua dentro del suelo, ¿ya? El volumen de vacíos es igual al volumen del aire, ¿ya? El volumen del agua es 0, por lo tanto, grado de saturación 0. Y el peso unitario húmedo implica un grado de saturación que no es 0 y no es 1, que no es 0 o no es 100%, sino que existe cierta cantidad de agua y cierta cantidad de aire. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Entonces, estas son las relaciones de peso y volumen, ¿no? El siguiente punto, distribución de tamaño de partículas. De acuerdo al tamaño predominante de partículas que contenga el suelo, los suelos generalmente son llamados arena, grava, limo, arcilla o una mezcla de ellos. En la siguiente tabla se presentan diferentes sistemas de distribución de partículas según su tamaño. Vean que la organización del Instituto de Tecnología de Massachusetts tiene definido que estas 4 tipos de partículas tengan definido los límites en los cuales se pueda definir cada tipo de partícula. El Departamento de Agricultura del Departamento de Estados Unidos y la Asociación Americana de Carreteras y Transporte, la AASHTO, y también el Sistema de Clasificación de Suelos Unificado. Entonces, hay estas 4 grandes clasificaciones donde solamente a modo de comparación se presenta estas 4. Para fines de ingeniería civil, estos últimos 2 son utilizados, ¿ya? La clasificación de Departamento de Agricultura de Estados Unidos, este tipo de clasificación de suelo o de distribución de tamaño de partículas, es utilizado para fines agrarios, ¿ya? Y del Instituto Tecnológico de Massachusetts, pues tendrá sus objetivos. No están claros porque no indica más. Pero para el área de ingeniería civil, ¿ya? Para el área de ingeniería civil, se define como 2 clasificaciones de suelo, de tamaño de partículas, a lo que es la clasificación AASHTO y lo que es la clasificación del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, porque estos están ligados a la carrera de ingeniería civil. Ya existen otras formas de clasificar el suelo, pero son para otros fines. Un agrónomo tendrá su propia clasificación, tal vez en hidrología tengan su propia clasificación, pero para fines de la carrera de ingeniería civil, para fines constructivos, se toma en cuenta estas 2 clasificaciones. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice? Vamos a ir de grande a pequeño. Dice que las gravas están definidas como partículas individuales que se encuentra entre 76 milímetros o 75 milímetros a 2 milímetros. En el sistema de clasificación de suelos a 4.75 milímetros. La arena, desde este límite hasta el tamaño de 0.075 milímetros. Y a partir de ahí, están definidos los limos y arcillas. Y aquí el limo es definido como tamaños de partículas de 0.075 a 0.002 milímetros. Es decir, la milésima de milímetro, o sea, en 1000 partes dividido en milímetro, 2 unidades de eso es el tamaño mínimo del limo. Y partículas mucho más pequeñas, aquí hay un error, este es 0.002, ¿ya? Partículas mucho más pequeñas que la milésima parte del milímetro son denominados arcillas, ¿ya? Arcillas. Entonces, la grava
según esta normativa, que es normativa de la distribución de partículas, está definido según el sistema de clasificación unificado, el sistema de clasificación unificado de suelos, está definido entre el tamaño de 75 milímetros a 4.75 milímetros, que a su vez están definidas en dos categorías dentro de este rango. Están gravas gruesas, que están comprendidas entre 75 milímetros y 19 milímetros, entre 7 centímetros y 2 centímetros, podríamos decir, y lo que es grava fina, que está comprendida entre 2 centímetros y 4.75 milímetros, casi medio centímetro, ¿ya? Estas unidades tienen este punto 75, 19 milímetros y algunos valores, porque como es un sistema internacional, también toma en cuenta las unidades de pulgadas, ¿no? Entonces, este 4.75 es como 3/8 más o menos, ¿ya? De pulgada. Las gravas son acumulaciones sueltas de fragmentos de roca de textura redondeada debido al desgaste que sufren las partículas al ser transportadas por las corrientes de los ríos. Como material suelto suele encontrarse en los lechos, márgenes, en los conos de deyección de los ríos y suele encontrarse depósitos con grandes cantidades, ¿ya? Y aquí hay que recordar lo que es geología, ¿ya? O recursos naturales, donde se observa, donde se plasma, digamos, la comprensión de la naturaleza y se tiene todas estas características de dónde pueden ser encontrados fragmentos y desgastes de roca, ¿ya? Las arenas varían entre 4.75 a 0.075 milímetros y está clasificada en 3 categorías dentro de esta clasificación. Hay arenas gruesas que están entre 4.75 a 2 milímetros, arenas medias entre 2 a 0.4525 milímetros. Vean que ya aquí entramos en menos de 1 milímetro, y arena fina que está comprendida entre 0.425 y 0.075 milímetros. El origen y la existencia de la arena es análoga a la de la grava. Comúnmente los dos suelen encontrarse juntas en el mismo depósito. Principalmente está compuesta de cuarzo y otros minerales que dan resistencia a la mecánica de las partículas, ¿ya? Aquí un comentario: si uno pudiera visualmente poder distinguir una partícula unitaria de arena, estaríamos más o menos viendo lo que son arenas medianas o arenas gruesas, ¿ya? El ojo humano no puede distinguir partículas tan pequeñas como las arenas finas, ¿ya? Para eso se necesitaría una lupa u otro instrumento que nos permita visualizar estas partículas. Ni qué decir que los limos y arcillas, que son partículas mucho más pequeñas, ¿ya? Entonces el ojo humano tiene la capacidad de poder distinguir arenas gruesas a arenas medias a partir de ese tamaño de partícula, ¿ya? Luego están los limos, que serían tamaños de partículas menores a 0.075, y en el sistema unificado no existe un límite que defina limos y arcillas, pero para esto podríamos tener una idea con el límite del ASTO de 0.002, ¿ya? Entonces son partículas muy pequeñas que tienen una textura escamosa o granular, y su color varía de gris claro a oscuro, y el suelo está compuesto por limio, es relativamente impermeable y fácilmente erosionable. Y luego están las arcillas, que son partículas sólidas de textura escamosa, ya, es decir, que son partículas planas
como escamas de pez, ¿no? Así, compuestas de minerales de arcilla con un tamaño muchísimo menor a 0.075 milímetros. La arcilla químicamente es un silicato hidratado de aluminio, hierro o magnesio, y las microestructuras que forman las partículas diminutas que componen la arcilla ocasionan que ésta sea un poco permeable y el contenido de humedad comunica la masa del suelo a una propiedad plástica. ¿Ya? Entonces, aquí se define guijarros o cantos rodados, que son partículas mucho mayores a las gravas, ¿ya? Mucho mayores a las gravas, y existe un material coloidal que son partículas de arcilla muy pequeñas, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta de la definición de distribución de tamaño de partículas? Ya, vamos a tomar un descanso, en 10 minutos volvemos. Manténganse en el Meet, ¿ya? Gracias. En 10 minutos volvemos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se determina, ya? ¿Cómo se determina qué tamaño de partículas o cuál es la distribución, qué cantidad de gravas, qué cantidad de arenas, qué cantidad de limos y qué cantidad de arcillas existe en el suelo? Ya, para esto existen dos métodos de ensayo para poder determinar esta propiedad. Uno es el ensayo mecánico, que es para determinar la cantidad de gravas, arenas, también conocido como análisis granulométrico de suelo, ya para ver la granulometría, para medir los tamaños de granos, eso se llama granulometría, y para eso se utiliza tamices, ya que es un enmayado que tiene ciertas aperturas, ya que presenta tamaños de mallas definidos, ¿ya? A estos tamices, ya que son como coladeras, tiene una apertura definida, ¿ya? Podemos ver acá el detalle de tamices de la ASTM, que es la norma de ensayos, ¿ya? Es la norma de ensayos. Entonces aquí se puede ver a partir de tamaño de 3 pulgadas, ya de 76.2 milímetros. A partir de aquí ya son gravas, ¿no? Más allá son cantos rodados, ¿no? Hay el tamiz 2, un medio de pulgadas, ya 2 pulgadas, 1/4, hasta lo que es 3/4, ¿no? Según la distribución de gravas, se tendría que ver desde 75 milímetros a 19 milímetros y de 19 milímetros a 4.75, que a partir de 1/4 de pulgadas ya los números tienen una serie de número 4, número 5, número 6 y tienen esta distribución. Entonces la grava sería utilizada entre el tamiz de 3 pulgadas, pasando por el de 3/4 para saber gravas gruesas y gravas finas, hasta el tamiz número 4, que es la separación entre gravas y arenas. Y a partir de aquí están definidas las arenas gruesas hasta 2 pulgadas,
hasta el tamiz número 10, arenas medias hasta tamiz, a ver, arena hasta el número 10, del número 10 al 0.425, que es el tamiz número 40, ¿no? Y del tamiz número 40 para arenas finas hasta el tamiz número 200, que es el tamaño de 0.075. Un momento, por favor. ¿Sí? A ver, ¿qué informe? Hay que revisarlo con Romina. ¿Puede ser revisado? Sí. No sé si Romina está o si no en la tarde. ¿Ya? Ya, disculpa. Entonces, estos tamaños están ya normados, o sea, no hay que crear, no hay que construir estos tamices, sino hay que comprarlos. Y hay empresas que se dedican a tener estos tamices ya definidos. Vean que más allá del tamiz número 200 existen todavía tamices con aperturas mucho más finas, ¿ya? Entonces, lo que se hace, ¿ya? Lo que se hace es seleccionar, ¿ya? Seleccionar estos tamices, ¿ya? Seleccionar estos tamices en el orden de mayor a menor, ¿ya? Por ejemplo, se puede seleccionar el tamiz 76.2 para delimitar el límite de grava superior, el tamiz 3/4 para delimitar que son gravas gruesas, el tamiz número 4 para separar lo que es gravas finas de arenas, el tamiz número 10 para definir las arenas gruesas, el tamiz número 40 para definir arenas medianas, el tamiz número 200 para definir arenas finas, ¿ya? Entonces, mínimamente esos 6 tamices y en medio se puede colocar cualquiera de estos, ¿ya? Y lo que se procede es a poder tamizar, se llama, es decir, hacer pasar el suelo de un tamiz más grande a un tamiz más fino. Ya este procedimiento se lo conoce como el tamizado. Y entonces aquí se coloca ya el tamiz más grande, digamos al 3 pulgadas, ya los tamices en orden descendente hasta el tamiz número 200, que es el que separa arenas de limos y finos, y finalmente está la bandeja. La bandeja, ¿no? Donde es un recipiente que está por debajo de todos estos. Y lo que se hace es colocar al suelo en la parte superior, ¿ya? Y esta máquina tamizadora lo que hace es generar un movimiento de izquierda a derecha, ¿ya? Que va moviendo, vibrando todo este sistema conectado de tamices para que poco a poco, a través de los tamices,
se vaya pasando el suelo a través de estas aperturas, ¿ya? Las partículas que son mayores, vamos a decir, o más gruesas que, digamos, el tamiz número 4, serán retenidas en este tamiz, ¿no? Partículas que son más pequeñas que el número 4, pues pasarán al siguiente tamiz, y así sucesivamente. Y así sucesivamente hasta lo que es hasta lo que es este ensayo, ¿no? Por todos los tamices tienen que pasar y vibrar durante un rato. Entonces, ¿qué se hace con este ensayo? Lo que se hace es pesar inicialmente el suelo, ¿ya? O sea, tener el peso total que se está colocando en esta tamizadora, ¿ya? La masa del suelo, que debe estar seco, ¿ya? Para que pueda pasar todas estas partículas de suelo, para que pueda pasar todas estas. Ya, un momento, por favor. A ver, continuamos. Vamos acá, ya. La muestra de suelo debe ser tamizada por lo menos 15 minutos, donde cada tamiz retendrá una fracción de masa de suelo. Y el plato inferior retendrá las partículas más finas de suelo menores a 0.075 milímetros para otros propósitos, ¿no? Entonces, la masa de fracción de suelo retenida será la masa 1, masa 2, masa 3, hasta la masa, dependiendo de los tamices que se tenga, y la masa de la fracción del suelo en el platillo será la masa del platillo, ¿ya? De tal forma que la suma de todos estos suelos será la masa total. Se determina la masa acumulada de suelo retenida para cada tamiz, para un tamiz I, que será M1, M2, M3 hasta el tamiz número I. Se determina la masa de suelo que deja pasar cada tamiz y la masa del suelo deja pasar el tamiz, ¿ya? Entonces, se determina el porcentaje de suelo que se deja pasar por cada tamiz. Este porcentaje de suelo deberá ser calculado como la masa que pasa dividido entre la masa total en porcentaje. Todos los resultados son registrados ordenadamente en una tabla y con los valores del tamaño de las partículas de aberturas del tamiz en milímetros ubicadas en orden inverso en el eje de las abscisas en una escala logarítmica, y el porcentaje de la masa de suelo que pasa ubicada en el eje de las ordenadas. Se traza la curva de distribución de tamaño de partículas como se muestra en la figura 1.12. ¿Ya? Entonces, este ensayo se define como el resultado de este ensayo es una gráfica de distribución de tamaños de partículas en escala logarítmica versus el porcentaje de partículas que pasan cada tamiz.
¿ya? El porcentaje que pasa cada tamiz. Ya los resultados de las masas de suelos son, son procesados de esta manera. ¿Qué es lo que nos puede decir esta curva de distribución granométrica de las partículas de suelo? A partir de la curva de distribución del tamaño de partículas se puede obtener cantidades en porcentaje de un tamaño de partículas especiales que contenga el suelo. El diámetro de la partícula se refiere al tamaño del grano o diámetro aparente de una partícula del suelo y el subíndice que lo acompaña indica la cantidad de partículas en porcentaje más pequeñas que esta. Por ejemplo, el tamaño D10, que es el de 2 milímetros, significa que el 10% de los granos de la muestra son menores al diámetro de 2 milímetros. El diámetro de 10 es llamado diámetro o tamaño efectivo del suelo y es igual que el D60, D30, D25, D75, que son tamaños especiales de partículas que contiene el suelo para evaluar la distribución de tamaños de partículas, ¿ya? Cuando el resultado se presenta en porcentajes que pasan el tamaño de partículas, se puede obtener estos diámetros característicos y una serie de curvas granométricas se presentan en esta figura. Vean que la gráfica A es típicamente un suelo ya grueso con grava y arena. ¿Por qué se dice eso? Porque la división entre las gravas y arenas es el tamaño de 4 milímetros, ¿no? 4 milímetros. Entonces, 4 milímetros está por acá. Y vean que la mayor parte del suelo está en la sección de gravas. ¿Ya? Vamos a trabajar con esta gráfica. Más o menos 4 milímetros es por acá. ¿Ya? 4.75, que es la separación entre gravas. Aquí es gravas. Y 0.075 es arenas. Por debajo de 0.075 están limos y arcillas. Ya. Entonces, la gráfica A, ya que es esta, presenta suelos gravosos y arenosos, ¿ya? Principalmente. ¿Cuánto de grava? Más o menos el 30 a 40% del suelo y un 60% de arena, ¿ya? Y aquí podríamos ver las arenas gruesas, arenas medias, arenas finas, ¿no? Entonces, principalmente gravas y arenas. La distribución B es gravas y arenas en su totalidad, ya que lo define como suelo bien gradado con una amplia variedad de tamaños de partículas. Suelos bien gradados significa que tiene de todo un poco, ¿no? Tiene gravas, gravas gruesas, gravas finas, arenas gruesas, arenas medias, arenas finas, ¿no? Vean que en toda la distribución es uniforme, en contraste con el suelo C. Vean que el suelo C solamente tiene arenas gruesas, ¿ya? Aquí lo define como un suelo de grano grueso con reducida variedad de tamaños de partículas, ¿ya? Solamente tiene un tipo de suelo de tamaño de partículas. El D, suelo con gradación hueca, no contiene cierto rango de tamaños de partículas. Vean que en esta parte hay un quiebre, ya hay un quiebre, porque en esta parte no contiene
este tamaño de partículas, casi nada, ¿no? Se mantiene casi en 50%. Y un suelo compuesto de partículas finas, limos y arcillas. Arenas, debería ser así, ya donde existe un porcentaje grande de partículas menores a 0.075 milímetros. Un momento, por favor. Vamos a dar 5 minutos para el control de asistencia. Por favor, registren su asistencia. Entonces, ¿qué se puede medir ya de estas? A simple vista uno puede reconocer o imaginarse cómo es el suelo en su distribución del tamaño de partículas. ¿Ya? Se puede medir ya estos coeficientes. Los coeficientes son en función de ciertos diámetros característicos, ¿ya? Por ejemplo, el diámetro D60, ¿ya? Que es el diámetro por donde pasan el diámetro, el 60% del suelo. Para el caso A será este valor, para el caso C será este valor, casi 1, para el B será menos que 1, para el D será este valor, y para el E será este valor, ¿no? Uno puede calcular este diámetro característico y se necesita el diámetro del 10%. ¿Cuánto es el diámetro del suelo donde pasa el 10% de la muestra? ¿Ya? La relación de estos dos valores, el D60 dividido entre el D10, nos da el coeficiente de uniformidad. ¿Qué es lo que nos indica este coeficiente de uniformidad? Un valor grande de este parámetro indica que las partículas entre el D60 y D10 difieren en gran manera de tamaño, lo que indica desuniformidad en relación del tamaño. Un suelo con una distribución uniforme hará que la curva de distribución tienda a ser vertical, como en la figura 1.22c, y mientras que la desuniformidad la hará más horizontal, como en la figura 1.22b. Entonces, el coeficiente de uniformidad implica que si es un valor muy grande, implica desuniformidad. ¿Ya? Aquí vamos a ver el caso C y el caso B. ¿Ya? El caso B del tamaño, ¿ya? Implica este tamaño del D60 y este tamaño del D10. ¿Ya? Entonces, la relación entre este y este es grande. Uno es valor de 0.075 y el otro es casi 1. Entonces, eso implica uniformidad. Desuniformidad, ¿ya? Desuniformidad. O sea, hay distintos tamaños de partículas. Ya hay distintos tamaños. En cambio, el caso C, vean que el D60 es este.
y el D10 es este, ¿ya? La relación es pequeña, ¿ya? La relación es pequeña entre el D60 y el 1010, implica que hay uniformidad, es decir, que hay un solo tipo de suelo, un solo tipo de suelo. En cambio, una relación grande entre el D60 y el 10 implica que hay una gran variedad de suelos. El coeficiente de gradación. Este parámetro evalúa la progresión de variación del tamaño de las partículas del suelo, que será el D30 al cuadrado entre D10 por D60. Para esto hay que calcular ciertamente el D30, que es el diámetro característico del 30%. ¿No? En este caso, en la figura B va a ser este valor y en la figura C va a ser este valor. El coeficiente de gradación es el diámetro 30 al cuadrado entre el diámetro 10 por el diámetro 60. Al tener una gráfica con valores, se puede obtener estos diámetros. Los valores muy alejados a la unidad, o sea, valores grandes mayor a 1, indican la falta o poca cantidad de una serie de tamaños de partículas. Una distribución bien gradada hará que la curva de distribución se asemeje a una recta, y una mala gradación tendrá una distribución sinuosa o uniforme, como las que se presentan en la figura C o D. Entonces, estos valores pueden ayudarnos a poder caracterizar el suelo. ¿Ya? El coeficiente de clasificación, este parámetro es otra alternativa poco conocida para evaluar la uniformidad y se describe como la raíz cuadrada de D75 entre el D25. Aquí no explica cómo se utiliza este parámetro para poder clasificar. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Una pregunta, Inge. Sí. Te escuchamos. En el caso del tamaño de partículas, al momento de anotar en la fórmula, ¿hay que colocar el logaritmo, ¿no? o directamente su valor? No. El cálculo es este. El cálculo es este. Y lo que dice es graficarlo en una escala semilogarítmica. ¿Ya? Entonces, uno aplica el logaritmo en la gráfica. No hay que calcular el logaritmo en los cálculos. ¿Se entiende? Digamos que aquí tienen los diámetros. Vamos a poner 75, 40, 10 milímetros, 4, 0.5, 0.1, 0.075 hasta aquí. Y si tienen las masas retenidas en cada tamiz, no sé, 125 gramos, 10, 20, no, retenidos 10, 20, y la bandeja. Lo que indica es que se calcule
las masas acumuladas. Primero la masa total, que sería la suma de todas las masas. Que sería la suma de todas las masas. Luego serían las masas que deja pasar por cada tamiz. Ya primero se determina la masa acumulada, que sería este. La masa acumulada sería este más este. ¿Sí? ¿No? Son las masas acumuladas detenidas. Y se determina la masa del suelo que se deja pasar, que es la suma menos las masas acumuladas, que sería la suma menos la masa acumulada. Estas son las masas que pasan. Determina el porcentaje que pasa. ¿Ya? El porcentaje que sería esto por 100 dividido entre la masa total. Y se selecciona esto. Se selecciona esto. Pero este eje es en orden inverso. Y escala semilogarítmica. Y eso es. O sea, no calculo aquí el logaritmo del diámetro, sino que coloco la gráfica en escala logarítmica, este eje en escala logarítmica, para que sea una escala semilogarítmica. ¿Se entiende? ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, Inge, gracias. Ya. Ya, este es el ensayo mecánico de granometría. Para suelos finos, ya, partículas menores a 0.075, se tiene un ensayo
que nos permite conocer ya la distribución de partículas para tamaños de partículas menores a 0.075. Son partículas muy finas en el cual hacerlo por tamizado no resulta práctico, ¿ya? Porque los tamices no separan partículas tan pequeñas. Entonces se aplica lo que es el análisis mecánicos por hidrometría, ¿ya? Aunque existen tamices de aperturas menores a 0.075, no es apropiado su uso para determinar la distribución de tamaños de partículas en esta fracción de suelos finos, debido a que las partículas de suelo fino no siempre tienen una textura granular, sino de hojuelas, y estas últimas poseen propiedades eléctricas importantes que dificultarían el tamaño. Stokes, en 1850, desarrolló una ecuación que relaciona la velocidad de descenso de una partícula esférica en un fluido con respecto al tamaño de esta, que es la siguiente relación: que la velocidad del descenso de la partícula es igual al peso unitario de sólidos del suelo menos el peso unitario del agua, dividido entre 18 por la viscosidad dinámica del fluido multiplicado por el diámetro al cuadrado de la partícula con forma esférica. Con el concepto que encierra esta ecuación, es decir, que las partículas van cayendo a una cierta velocidad en un fluido conocido, puede determinarse el tamaño del más del 90% de las partículas del suelo fino. El hidrómetro, que está normado por la ACTM 152H, es un instrumento de laboratorio para medir la gravedad específica de un líquido. El análisis mecánico por hidrometría está basado en el principio de la sedimentación de las partículas del suelo fino en suspensión. Cuando un suelo fino es dispersado en el agua, las partículas sedimentarán a diferentes velocidades, dependiendo de su textura, tamaño y masa, además de la viscosidad del agua. Para simplificar el análisis, se asume que las partículas tienen forma esférica de tal manera que puede utilizarse la ley de Stokes para describir su comportamiento. El diámetro de la partícula, según la ecuación 1/.43, será entonces la raíz cuadrada de 18 por la viscosidad del elemento por la velocidad entre el peso del sólido menos el peso del agua. La velocidad de esta ecuación puede describirse como la longitud sobre el tiempo. La longitud que recorre la partícula al sedimentarse y el tiempo que tarda en recorrer una distancia, ¿ya? Reemplazando la gravedad específica del suelo como la relación entre el peso de los sólidos dividido entre el peso del agua que ocupa el mismo volumen, se tiene esta ecuación, ¿ya? Entonces aquí lo que se utiliza es el principio de la ley de Stokes, donde las partículas de suelo van sedimentándose en un líquido conocido y aquí se toma en cuenta la longitud que la partícula recorre en el tiempo que recorre, conocidas las propiedades de viscosidad del agua y conocido la gravedad específica, se puede determinar el diámetro de las partículas que están recorriendo este fluido. Y esto es para las partículas mucho más pequeñas que la arena fina de tamaños de 0.075. Este ensayo se conoce como el ensayo hidrométrico, porque utiliza un hidrómetro para poder determinar la gravedad específica. Debe tenerse cuidado al manejar las unidades de los diferentes valores que incluyen esta ecuación. El diámetro de la partícula, por ser un valor pequeño, conviene manejarlo en milímetros. La viscosidad se mide en gramos segundos por centímetro cuadrado, el peso unitario del agua en gramos centímetro cúbico, la distancia L que recorre la partícula
En esta ecuación hay que utilizarla en centímetros y el tiempo de cimentación es muy lento, por lo que se debe medirse en minutos. Compatibilizando las unidades se tendría que, si se utiliza estas unidades, se tendría esta ecuación con estas unidades. ¿Ya? El diámetro en milímetros es 30 por la viscosidad en gramos, centímetros, centímetros cuadrados, por la gravedad específica que no tiene unidades, por el peso unitario que sería en gramos, centímetros cúbicos, la longitud en centímetros y el tiempo en minutos, se tendría el diámetro en minutos. Para determinar fácilmente el diámetro de la partícula, se ha convenido determinar un coeficiente K, ¿ya? El coeficiente K, que es toda esta tabla, y de acuerdo a la temperatura del agua y a la gravedad específica de los suelos, que va variando entre 2.5 a 2.8, se tiene estos valores de K. En laboratorio, el análisis mecánico por hidrómetro se realiza con un cilindro de dimensiones conocidas, con el agua mantenida a temperatura constante, donde es introducido una cantidad apropiada de suelo, usualmente 20 gramos de arcilla, para dispersarlo en partículas en todo el fluido y acelerar la sedimentación. Se introduce entonces un deflocuador, que por lo general es hexametafosfato de sodio. Este deflocuador es una solución que se mezcla con el fluido y lo que hace es separar las partículas de suelo para que éstas empiecen a sedimentarse. Por lo que una vez que se añada al agua destilada, el hidrómetro es colocado en este cilindro y este queda suspendido a cierta profundidad. A medida que las partículas en suspensión sedimente, el hidrómetro se hundirá consecuentemente, ya que la gravedad específica del fluido está en función al contenido de las partículas por unidad de volumen en suspensión. La lectura del hidrómetro se realiza del punto que está en el centro del bulbo hidrómetro hasta la medida que marca el nivel superior del agua en la regla graduada. Esta distancia es L y este valor se puede obtener de la siguiente ecuación. ¿Ya? Aquí vamos a ver la figura 1.23b. Aquí está. Este es el hidrómetro. Entonces, este mide la gravedad específica y la longitud del recorrido, ¿ya? Y se va tomando ciertas lecturas a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, se toman lecturas del hidrómetro de la densidad del fluido para diferentes intervalos de tiempo, que por lo general son 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos. Van duplicando el tiempo durante 24 horas y luego durante 48 horas. De tal forma que se tenga una serie de promedios de tamaño de partículas y medidas para poder determinar la gradación, ¿ya? La gradación hidrométrica, ¿ya? Al igual que el análisis mecánico por tamices, se puede trazar la curva de distribución de tamaño de partículas para el suelo fino. Esta ecuación, la ecuación 1.44 del diámetro, esta, es utilizada para poder determinar la distribución de partículas. El porcentaje de estas que pasan el tamaño de aperturas de un tamiz imaginario puede ser determinado por esta ecuación, ¿no? Donde A es una corrección para la gravedad específica, que será la gravedad específica por 1.65, dividido entre la gravedad específica menos 1 por 2.65,
y se puede determinar, si es que se tiene estas gravedades específicas, el valor de A, un valor conocido, multiplicado por lo retenido entre la masa de los sólidos por 100, que eso será el porcentaje que pasa cada tamiz. Es importante que la temperatura se mantenga constante durante todo el ensayo. Para lograr esto en la práctica, se sumerge el cilindro de sedimentación en un baño María que mantiene el agua a una temperatura constante. Sin embargo, también debe aplicarse factores de corrección por temperatura y viscosidad del fluido al valor de R, donde la forma de aplicar todos estos se describe ampliamente en un manual especializado de laboratorio. Todos los resultados son registrados ordenadamente en una tabla, al igual que en el caso del suelo de grano grueso, y con los valores del tamaño de partículas en milímetros obtenidos de la ecuación 1.44, ubicados en orden inverso en el eje de las abscisas, en escala logarítmica, y el porcentaje de las partículas que pasan el tamiz imaginario obtenido de la ecuación 1.45, estas se ubican en el eje de ordenadas. Se traza la curva de distribución de tamaño de partículas como se observa en la figura 1.24. Esta curva es la continuación de la curva de distribución de tamaño de partículas de suelo de grano suelo. En el sector donde se conectan estas dos curvas, existe una ligera discontinuidad que por lo general se debe a las diferentes texturas de las partículas. Esta se debe corregir manualmente para mantener la continuidad de las dos curvas, como se muestra en la figura 1.22b, D y E. Y entonces, con este ensayo se determina ¿ya? La distribución de partículas menores a 0.075 milímetros, que el resultado del ensayo hidrométrico, lanza una curva parecida a la curva de análisis mecánico, ¿ya? Entonces, con la granulometría se ensayan arenas y gravas, y con la hidrometría se ensaya el tamaño de partículas de limos y arcillas. ¿Ya? De limos y arcillas. De tal forma de tener una curva que nos presente la distribución de partículas, ¿Hasta aquí alguna pregunta? Consistencia del suelo, ¿ya? La consistencia del suelo se define como la firmeza solidez que presenta la masa del suelo. Esta característica particular del suelo está estrechamente relacionada con las estructuras de partículas de suelo que forman entre sí. Para el caso de suelos de grano grueso, la textura y la forma de distribución de las partículas dentro de la masa del suelo determina su consistencia.
mientras que los suelos finos, el contenido de humedad define su consistencia, ya que el agua contribuye a la cohesión, que esto es una propiedad eléctrica de los minerales de arcilla. Entonces, la consistencia está definida para suelos de grano grueso como la textura y la forma de las partículas. ¿Cómo se mide esto? A través de la densidad relativa en suelos granulares que se conocen como gravas y arenas. La densidad relativa es definido dependiendo de las formas o el empaquetamiento de las partículas de suelo. Podrán ser densos o podrán ser sueltos, ¿ya? Entonces, la densidad relativa está relacionado con la compacidad del suelo, que es la forma en la cual el suelo está empaquetado dentro de la masa, y esto está relacionado con el índice de vacíos. El índice de vacíos, que es la relación entre volumen de vacíos entre el volumen de sólidos, y esta densidad relativa varía entre 0, que es para un suelo muy suelto, a 100% para un suelo muy denso. Sin embargo, lo común es que se encuentran entre 20 a 85%, ¿ya? Y esta ecuación se calcula con el índice de vacíos máximo menos el índice de vacíos actual entre el índice de vacíos máximos menos el índice de vacíos mínimos. Esta densidad relativa expresada en porcentajes nos podrían describir al suelo como muy suelto, suelto, medianamente denso, denso o muy denso. La densidad relativa expresada en la porosidad de la siguiente ecuación, o si no, utilizando el peso unitario seco máximo mínimo expresado en pesos. La forma de la partícula, la angularidad que se define, o sea, qué tan alargados en función del ancho del tamaño de las formas de la partícula, nos permite establecer una relación directa con índices de vacíos máximos y mínimos con respecto a las formas de las partículas, ¿ya? Lo que hay que entender aquí que la consistencia del suelo está relacionada con la densidad relativa en suelos granulares. En suelos finos está relacionado con los límites de Atterberg. Arthur Atterberg en 1911 realizó una serie de experimentos en suelos finos, haciendo variar su contenido de humedad con el objetivo de encontrar una relación que existe entre el contenido de humedad y la consistencia del suelo. Este investigador, que fue químico, observó que para ciertos contenidos de humedad el suelo presentaba uno de los 4 estados distintos de la consistencia, que son sólido, semisólido, plástico y líquido. Entonces, estos estados, de acuerdo a la cantidad de suelos, presentaban ciertas características. Un estado sólido, cuando no tiene agua, se rompe antes de deformarse, su consistencia es similar a un dulce duro. Un estado semisólido, al deformarse, no recupera su forma inicial, su consistencia es quebradiza, similar a un queso. Un estado plástico se deforma sin romperse, tiene una consistencia de mantequilla suave a masilla en endurecimiento, y un estado líquido fácilmente deformable y tiene una consistencia similar a la mantequilla suave. Estas propiedades del suelo son comúnmente conocidas en el medio, porque las arcillas son un medio para construir objetos. Por ejemplo, los jarrones de barro son arcillas que para moldear esos jarrones se añaden agua. Entonces lo que se busca es que tengan
un estado plástico en el cual se deforma sin romperse y se puede manipular y darle la forma que uno quiere. Eso con una cierta cantidad de agua. Si se sobrepasa esa cantidad de agua, la arcilla se vuelve barro y en algunos casos se puede volver hasta líquido con pequeñas partículas de arcilla. Pero si del estado plástico se lo pone a hornear o se lo seca, es decir, que va perdiendo el agua, se transforma en un estado sólido, ¿no? Un estado sólido. Entonces, dependiendo de la cantidad de agua presente en la arcilla, se tiene el estado en el cual el suelo está presente. Entonces, posteriormente, investigadores como Terzaghi o Casagrande idearon métodos para determinar los contenidos de humedad específicos para distintos estados de consistencias descritos en la norma ACTM 427 y 4318, en los cuales se conocen como los límites de Atterberg o límites de consistencia. Puede hablarse de límites de Atterberg en suelos que tienen un tamaño de partícula que pasa en el tamiz número 40, y para un bajo contenido de humedad del suelo tendrá una consistencia sólida a semisólida, y a medida que se va incrementando el contenido de humedad, es decir, el contenido de agua presente en el suelo, progresivamente tomará una consistencia plástica y finalmente para un contenido de humedad muy alto el suelo tendrá una consistencia líquida. La figura 1.28 muestra las diferentes consistencias, ¿no? Aquí están las diferentes consistencias y las características de estos límites. ¿Cómo se determina estas propiedades de límites de Atterberg? Es a través del límite líquido, ¿ya? Que es un límite que separa el estado líquido del estado plástico, el límite plástico que separa el estado plástico de un estado semisólido. El límite líquido es a través del ensayo de Casagrande, que desarrolló un método en laboratorio para determinar el límite del suelo. El aparato es una cuchara, ¿ya? Como está mostrado acá, en el cual se prepara un suelo con un contenido de humedad específico, se hace una rajadura, una ranura con este elemento, ¿ya? Que separa el suelo de esta manera y se da dando golpes a esta cuchara, ¿ya? Esto se eleva y se va dando golpes y se tiene que contar el número de golpes necesarios para que esta ranura se una, ¿ya? Se una de esta manera. Casagrande, tras realizar varios ensayos en diversos suelos, determinó empíricamente que para un contenido de humedad correspondiente al límite líquido solo hacen falta 25 golpes para cerrar la abertura en la distancia especificada. Debido a que no es posible humedecer el suelo hasta alcanzar exactamente el límite líquido, se realizan varios ensayos con el mismo suelo y se registran ordenadamente los resultados en una tabla, y luego se hace una interpolación de tal forma de calcular cuánto es el contenido de humedad que se necesitaría para alcanzar el número de golpes en el aparato de Casagrande, y este correspondería al contenido de humedad que se denomina límite líquido de la arcilla. Este contenido de humedad es la separación entre el estado líquido y el estado plástico del suelo. Hay esta ecuación empírica en el cual se tiene una alternativa a este ensayo, ¿ya? No es tan recomendable. Lo recomendable es que se determine mediante el ensayo de Casagrande. Usualmente son necesarios
3 o 4 diferentes contenidos de humedad para poder determinar el límite líquido, para poder determinar esta gráfica de contenido de humedad versus número de golpes, y de tal forma de interpolar este límite líquido y está luego, vamos a volver acá porque aquí necesitamos definir el límite plástico. El siguiente límite, que es el límite de plástico, que separa lo que es el estado plástico del estado semisólido. Para esto se utilizan partículas que pasan el tamiz número 40. Se debe humedecer el suelo lo suficiente como para poder amasarlo. Entonces, sobre un papel seco en una superficie plana o encima de un vidrio deben formarse rollitos de unos 3 milímetros de diámetro, y posteriormente esos rollitos deben ser juntados en uno para ser amasados y nuevamente formar rollitos, y a medida que se formen rollitos el suelo progresivamente perderá humedad debido al papel y a la mano. Entonces llegará un momento que cuando al formar el rollito el suelo empiece a disgregarse en la superficie y luego fragmentarse. Es en este punto cuando el suelo empieza a perder su consistencia plástica. Se procede inmediatamente a determinar su contenido de humedad de este. A la vez será un límite plástico del suelo, que es un contenido de humedad específico que divide la consistencia semisólida de la plástica del suelo. ¿Ya? Entonces, de esta forma se determina el límite plástico. Con el límite plástico, con el límite líquido y el límite plástico, se pueden tener ciertos parámetros. El índice de liquidez. ¿Qué es el índice de liquidez? Es el grado de consistencia líquida que presenta el suelo en sitio, es decir, en su estado natural, determinando el contenido de humedad natural del suelo menos el límite plástico determinado en el laboratorio sobre la relación o la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico, se determina el índice de liquidez. También, donde está el límite de contracción, más abajo está. ¿Ya? Este índice de liquidez nos indica qué tan cercano está el suelo al límite líquido o qué tan cercano está el suelo a un límite plástico. El grado de plasticidad puede describir el suelo. Se define el índice de plasticidad. ¿Ya? Este es otro índice que se puede determinar en ambos, en los suelos, restando el límite líquido del límite plástico. El valor de este índice de plasticidad nos indica que el suelo es no plástico, ligeramente plástico, con baja plasticidad o alta plasticidad. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Finalmente, para cerrar este capítulo, se va a ver el gráfico de plasticidad. ¿Ya? Casagrande hizo muchos ensayos en las arcillas con el contenido de humedad y determinó ciertas diferencias entre las arcillas y los limos. ¿Ya? Los limos
tienen una relación de límites líquidos superior a los 20 y un índice de plasticidad que varía de 0 hasta 70, ¿ya? Las arcillas pueden tener límites líquidos menores a 20 y también hacia arriba, lo que ha definido una línea A que separa las arcillas de los limos, ¿ya? Esta línea A separa lo que son las arcillas inorgánicas de los limos inorgánicos. Las arcillas inorgánicas se encuentran por encima de esta línea y los limos inorgánicos por debajo de esta línea. Los limos orgánicos están situados por debajo de la línea en un intervalo de 30 a 50 y las arcillas orgánicas mayor a 50. Ya que hay que entender que en la carrera de ingeniería civil nosotros trabajamos con materiales inorgánicos, ¿ya? Materiales orgánicos no son útiles para las obras civiles. Por lo tanto, lo importante aquí es definir la línea A que separa arcillas inorgánicas de limos inorgánicos. Además, Casagrande definió una línea U, que es el límite de la relación entre el límite líquido y el índice de plasticidad. No existen suelos que estén por encima de la línea U, ¿ya? No existe. ¿Por qué? Porque el índice de plasticidad está definido como la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. Por lo tanto, la línea U es una línea que se ubica por encima de la línea A y es aproximadamente el límite superior de la relación entre índice de plasticidad y el límite líquido para cualquier tipo de suelo conocido, aunque rara vez se ubica un suelo por encima de la línea U. ¿Cuáles son las ecuaciones de la línea A y de la línea U? Son estas: 0.73 del límite líquido menos 20 y 0.9 del límite líquido menos 8. Son las ecuaciones que definen la línea U y la línea A. Luego hay el ensayo del límite de contracción, donde es la separación del estado sólido al estado semisólido, ¿ya? Donde se presenta este ensayo que no es tan conocido y no es tan útil conocerlo. Lo que sí se puede conocer es este índice de consistencia, que es otra relación de límite líquido menos el contenido de humedad sobre límite líquido menos el índice de plasticidad. ¿Alguna pregunta? Si no hay más preguntas, aquí terminamos el día de hoy. El día de mañana vamos a continuar con el avance normal de las clases, al menos que exista una contraorden, ¿ya? Hasta luego.